Como el pastor he tomado el tiempo para prepararme aún más esta enseñanza. Yo le estaba contando a mi esposa, tú sabes, no que es algo nuevo, porque aquí todos los que han nacido de nuevo han pasado por la sangre de Cristo. Hemos sido completamente cubiertos por esa sangre preciosa, esa sangre que Él virtió en la cruz para poder redimirme a mí de mi pecado, para poder salvarme, comprarme, pero cubrirme, limpiarme, sanarme. Hay algo tan maravilloso que humanamente hablando no se puede expresar ni explicar, y a la lógica humana no hace sentido. Como algo rojo puede cubrir algo negro y al final proceso estar blanco, puro, limpio, y le da gloria a Dios Padre. ¿Cómo eso ocurre? Yo trataré un poquito hoy adicionalmente de compartir con ustedes la palabra del Señor, comenzando en 2 de Corintios capítulo 5. Gloria al Señor. Vayan conmigo, 2 de Corintios capítulo 5. Que el Señor sea alabado, bendecido y glorificado a través de nuestra vida, por medio de nuestro ejemplo. Le doy gracias al Señor. Comenzando verso 17. Muchos lo conocen, lo tienen escrito como uno de sus primeros versos. Al proclamar a Jesús como Señor con su boca, porque la palabra declara que esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confiesas que Jesús es Señor, o sea, con tu boca tú pronuncias una declaración en donde tú declaras sobre tu vida: Jesús es Señor. ¿Ok? Tú declaras eso. La palabra declara que con tu boca tú confiesas para salvación. Entonces tú crees en tu corazón que Dios Padre levantó de entre los muertos a Jesús. O sea que la muerte no tuvo poder sobre Jesús. Él prometió que si tú destruirías, en esa profecía grande a sus discípulos, si ustedes destruyen este templo, en 3 días lo levantaré otra vez. Y un mandamiento le dio el Padre al Hijo, que Él ponía su vida, Él la ponía. O sea, Él daba su vida en rescate por el pueblo, y Él tenía el mandamiento de Él poder tomarla de nuevo. Y después vamos a Romanos 8, en donde declara que el Espíritu Santo, que vivificó a Jesucristo, nos vivificará a nosotros. O sea, que ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando unánime en la resurrección del Mesías. Porque en todo lo que hace Dios, Él lo hace unánime. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Aleluya. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Espíritu. Jesucristo declara: nadie ha visto al Padre, solo el Hijo. Y Él viene a revelar al Padre. Él declara: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, me es menester, es mejor para todos ustedes que yo regrese al Padre hasta a su diestra. Imagínense, porque hay gente que piensa que Jesús se sienta en la silla del Padre, y al Él echarse hacia atrás, Él es el Padre. Equivocado. Él es uno con el Padre, pero Jesús no es el Padre. Hay que entender eso, porque la Biblia lo expresa. La palabra de Dios no enseña la palabra Trinidad, pero te la expresa desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Hermanos, cuando algo es tan obvio, no hay a veces ni siquiera que darle un título. Cuando leímos la Biblia con el hermano Jesús hace un momento, él leyó el título de lo que los que han pasado la Biblia por las décadas y los siglos le han añadido para que tú entiendas de qué se va a hablar. No era necesario, porque está escrito en las páginas, pero tiene un título que es añadido a la Biblia. No le quita y no le añade algo perverso, solo te aclara. Y a veces, hermano, eso es lo que el pastor, los líderes estamos tratando de hacer: aclarar algo obvio en la Biblia, pero que a lo mejor tus ojos no han captado. Él es un solo Dios. Pero el Padre, Hijo y el Espíritu Santo estaban activos, no solo trabajando en la creación de la tierra, porque así lo vemos, pero también en el rescate de su pueblo. Y leemos comenzando en el verso 17, perdonen que me demore, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Ok.
En Hebreos 11 la palabra declara que nosotros tenemos una esperanza en algo que no vemos, por lo tanto es fe. Creemos que la promesa de Dios de un día redimir este cuerpo y glorificarlo y traerme delante de su presencia sin siquiera un solo pelo mío perderse. Entonces yo tengo que tener fe en su palabra que Él la cumplirá, porque Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Él no tiene la capacidad de engañar. El diablo quiere decirle a la juventud: Dios es tan malo que Él quiere quitarte a ti lo que tú te mereces. Mira qué diabólico es el diablo. Él es un acusador que continuamente hace una caricatura de la vida de un cristiano. ¿Sabes lo que es una caricatura? Tú ves a una persona muy guapa, pero el que dibuja la caricatura va a encontrar un defecto que él cree que hay en esa persona y lo va a amplificar. Si la persona tiene una nariz pronunciada como la mía, una nariz muy judía, muy linda, yo espero, aunque ha sido boxeada, ha sido operada para arreglarla, déjenme decirle, hermanos, que ese hombre me va a pintar con una caricatura de una nariz fea, ¿verdad? Para decir, es judío, mírale la nariz que tiene. Y después me saca los filitos, me pone como vampirito las orejas y me pone que estoy sacándole, ¿ves? Pinta una caricatura incorrecta de quien yo soy, solo mirando lo externo, porque el hombre juzga de acuerdo de las apariencias, pero el Señor mira tu corazón. Amén, hermanos. O sea, que no seamos como el diablo acusándonos por las caricaturas, trayendo división, porque eso es lo que más el Señor odia. Es una abominación. En los proverbios lo declara, la séptima cosa que el Señor para una abominación, y es el que trae división entre los hermanos. Pastor, yo no tenía eso en mis notas. Sí tenía 2 de Corintios capítulo 5, pero el verso 21. Pero hermanos, hay que leer la palabra en contexto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí empezamos a entender el trabajo de la sangre del pacto. Hermanos, esa sangre, al ser presentada delante del trono de Dios, hace paz. Te permite a ti ahora ser reconciliado, traído en una relación justa, en donde el Señor ya no tiene ira en contra de ti y te permite entrar en su presencia, en donde para siempre va a haber un beneficio eterno para ti de alegría, de paz, de gozo y sobre todo amor. Hermanos, el fruto del Espíritu no es algo para desearlo ahora, pero lo vas a tener por toda la eternidad, porque el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, ¿verdad? Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu. No nos ha dejado huérfanos. Él prometió, fue al Padre para enviarnos otro Consolador, el Paracletos. Y es otro, porque no es Jesús, es su Espíritu. Hermanos, ¿tú entiendes? Es el Espíritu de Dios. Él lo deposita en ti. Algo que yo estaba en meditación esta mañana, cuando mi excelente chofer, gracias esposa, ella me ofreció conducir el vehículo para que yo pudiese seguir preparándome. Aunque en las curvas no podía leer mucho, estaba ahí meditando. Pero ya cuando íbamos más recto, ya yo estaba pensando: Señor, gracias por mi esposa, qué bendición, qué ayuda idónea, bendícela, orando por la iglesia. Señor, pero ¿qué le voy a compartir a la iglesia que no han escuchado? No son mis palabras, Señor, es tu poder. Es el poder del evangelio, primeramente para el que cree, hermano. Si tú crees, el poder de Dios es lo que te va a transformar, porque al tú creer y al tú poner tu fe en la sangre de Cristo, entonces viene limpieza, viene pureza, viene santidad. El Señor te declara justo antes de que tú hayas terminado tu peregrinaje. ¿Cómo es posible? Porque Él lo ha declarado, hermanos. Y si tú crees que el que comenzó esa obra en ti la cumplirá para presentarte perfecto, dándole gloria al Padre en todo, pues tú entonces caminas diferente. Porque ya tú no andas creyendo la caricatura que ese diablo mentiroso te pinta en la noche, si tienes un día de fracaso, o en la mañana te recuerda: oh, estás tarde, oh, mírate qué cristiano. ¿Entiendes? El diablo te va a pintar una caricatura para atacarte a ti, para que tú entonces te rindas, tires la toalla, como hacen los boxeadores cuando ya no pueden más. El jefe de él dice: ya lo paleteaste, tira la toalla. ¿Entiendes? Pues no tires la toalla, no te rindas, aunque estés de rodillas clamándole a Dios. Yo no, mira, voy a ponerme bien honesto con ustedes, espero que no se molesten.
Yo me recuerdo hace como 5 años, yo arrastrándome en el baño de la casa de nosotros en Riverwood, en Dallas, Georgia, clamándole a Dios que si no me sanaba, que me llevara al cielo. Ya yo no podía seguir viviendo con este dolor en mi espina. Yo le dije, Señor, llévame. Yo le estaba clamando a Dios. Esa noche iba a haber una celebración en la casa de la futura familia de mi hijo mayor, y yo tenía que actuar todo feliz, todo alegre. ¿Ustedes me entienden? ¿Alguna vez han tenido que ir a una celebración y tú estás horriblemente hastiado con la vida? Tú lo que quieres es un divorcio, otra vida, quieres otro carro, otro trabajo, todo diferente, ¿verdad? ¿Me entienden? Oh, wow, ¿para dónde he ido? Hermanos, yo me encontraba en un punto de crisis en donde mi cuerpo físico no había manera de apaciguar el dolor. Yo tenía amistades que me decían, opérate, es la solución, mírame a mí, me operaron, ya no tengo dolor. Y él camina así. ¿Y te puedes mover hacia la derecha? Yo no quiero eso. No, yo todavía estoy muy joven. ¿Cómo es posible? Señor, ayúdame. Le clamé al Señor, ayúdame en todo, en cómo como. Todavía peleo, miren, se los admito. Anoche me comí 2 postres. Hermanos, a veces batallo, ¿verdad? Tengo energía, gasto, y de repente llego de cortar la grama por 1 hora nada más, y ya estoy ahí que me desmayo. 1 hora, claro que era el mediodía, estaba bien caliente, pero 1 hora nada más. Hermanos, este cuerpo físico se agota, se cansa, el Señor sabe. Por eso es que necesitamos tiempos de refrigerio en el oasis, en medio del desierto. El pueblo judío, al ser rescatado de Egipto, estando en el desierto, en la roca de Horeb, el Señor le dice a Moisés, agua para el pueblo, y ahí se divide esa roca, sale agua para millones de personas, y la evidencia está ahí. En el Medio Oriente han encontrado ese monte, esa piedra dividida, y que salió agua de en medio, porque todas las rocas están suavecitas como en un río. En el desierto, yo lo he visto con mis ojos por medio de videos y de fotos. Tan pronto el Señor me dé la oportunidad, allí iré. Ahí está el monte en donde Moisés se encontró con Dios y Dios le dio los mandamientos. Hermano, esto es público ya. Ya la gente está yendo a visitar lo que la Biblia nos enseña. El pastor me lo dijo el viernes. Diariamente están encontrando a través de excavaciones de arqueología que la Biblia es verdad. Hermano, yo no sé lo que el mundo quiere esperar para finalmente rendirse a Cristo y la resurrección, pero el que no cree, con toda la evidencia que hay, declaró Abraham que tienen a Moisés y a los profetas, y si no creen en él, en otras palabras, en la ley de Dios y las profecías, no van a creer aunque uno se levante de los muertos. Y eso es lo que le dijo el Señor a su pueblo, relatándonos la historia del hombre rico y Lázaro, el mendigo, el pobre, el que pedía pan, mendigaba pan fuera de la casa de un hombre rico. Ese hombre rico, cuando murió, alzó los ojos en el infierno. Lo primero que le ocurre al él morir, él finalmente alza sus ojos. Déjeme decirle que si tú no alzas tus ojos ahora, puede que algún día los alces desde un lugar oscuro, en donde ya no hay remedio, en donde ya no hay salida, en donde ya no hay esperanza. Pero si hoy le declaras a Jesús como Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén y amén, pueblo de Dios. Solo he pasado un verso, gloria a Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Hermanos, no hay nada más grande en la casa de Dios que un hermano se ofenda y venga otro hermano y traiga reconciliación entre ellos. Como pacificadores seremos bienaventurados, declaró el Señor, porque estamos haciendo la obra que hizo Jesús. Somos embajadores de Cristo, somos ministros de reconciliación. Cualquier otra palabra que te dice diferente a eso es una mentira y, repito, una caricatura del enemigo para hacerte a ti enfocarte en lo que no es correcto. Por ejemplo, tienes una pequeña verruga en tu mano. El enemigo va a hacer que esa verruga se convierta en el centro de tu vida y, atención, para tú perder el enfoque de tu caminar.
Sí, hermanos, es posible que tú tengas un pecado que te está aguantando el tú caminar correctamente con el Señor. El Señor te dice: suéltalo, suelta ese peso, déjalo. En Romanos 7 el apóstol Pablo declara: ¿qué es esto que está en mí? Hay algo en mí que yo no acepto, porque yo quiero hacer algo bueno, pero hago lo malo. ¿Entiendes? Algo está pasando en mí y es una ley, ¿verdad? Es la ley de muerte, es la ley del pecado. Pero Cristo vino a clavar esa sentencia de muerte, la paga del pecado es muerte, a la cruz. Y Él con su carne declara que mi pecado, la paga, que es la muerte eterna y separación de Dios, está paga. Y Él entonces, al morir, al declarar consumado es, Él le entrega el Espíritu a Dios, ¿verdad? Y se rasga el velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios. Y entonces en la resurrección empiezan a creer. Primero las mujeres, aleluya, mujeres, quiero un aleluya. Y después los hombres, un aleluya, hombres. Aleluya, hay que balancearnos, hermanos, nos necesitamos. No sé, me parece que fue al pastor que le estaba contando el viernes que ayudé en una iglesia en donde la pastora es una mujer. Bíblicamente no es el modelo, pero cuando no hay hombre que hace lo que debe hacer, el Señor levanta una mujer. Y déjeme decirle, esa mujer en el cielo recibirá doble recompensa, porque como viuda no dependió de la iglesia, se fue a servir a la iglesia. Y entonces la iglesia se encargó de ella como pastora, no como viuda. Aleluya. Si tú puedes trabajar, quítate esa ropa de viuda, quítate esa ropa de que estás enlutando una muerte, ¿cómo se dice? En luto. Quítate esa ropa oscura. Ya es tiempo de ropa brillante, hablando espiritualmente hablando. Hermanos, David hubo un tiempo en donde él estaba decaído, estaba deprimido. Hemos visto que profetas de Dios llenos del Espíritu Santo se pueden deprimir, porque eso no solo son químicos en tu cerebro que requieren una prescripción de un diabólico psiquiatra, de un psiquiatra, de un doctor. Perdónenme, porque de seguro que hay psiquiatras cristianos. Hay que orar muchos por ellos. Hay que orar muchos que conozcan a Cristo para que cuando les receten una medicina a su paciente, les receten la palabra de Dios, el pan de vida. Amén, hermanos. Ok, ese punto hacia el lado porque me distraigo. Hermanos, qué batalla tenemos. No quiero seguir saliéndome del tema. Regreso a la palabra. Dice en el verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí está, no tomándoles en cuenta sus pecados. Desde la creación del mundo, Dios siempre ha declarado que Él requiere perfección, pero al entrar el pecado en el mundo, ya eso acá se acabó. Acabó la época, la edad de la inocencia. Y al entrar el pecado, el Señor activó su plan que ya tenía de antes de la creación del mundo, de que el Cordero de Dios moría por la creación. Y al Él poner ese plan en acción, vemos en Génesis 3 que Él declara que iba a haber enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Ahora, bíblicamente entendemos, y por lo natural, la biología, que la semilla viene del hombre. Pero aquí el Señor habla de algo especial, porque ya está hablando de la señal de la Virgen. Desde Génesis 3 nos apunta a Isaías 9 y 11, hablando de la Virgen va a concebir, y ese va a ser Dios encarnado. Entonces, al ver que Jesús se humilla como hombre, Filipenses 2, y camina bajo la ley, nunca quebrando la ley, Él entonces perfectamente vive lo que Adán no pudo hacer. Y ustedes entienden que al Adán morir en menos de 1000 años, murió literalmente por los días del Señor, el día que Él pecó. Físicamente murió en menos de 1000 años, y para el Señor 1000 años es como un día. Cuando el Señor declara algo, así ocurre. Pero Jesucristo vino como el último Adán, declara la palabra, para hacer lo que el primero no pudo en la carne. Y entonces Él se sometió completamente a la voluntad del Padre. Por eso es que Jesucristo, como hombre, Él entonces nos demuestra cómo caminar.
En todo momento él encontraba sus fuerzas en sus tiempos de a solas con el Padre, pero tenía tiempos de convivir en donde él le ministraba a la necesidad del pueblo, y después sus discípulos, para que aprendieran, le ministraban a él. Hermanos, ese ejemplo lo hacemos en la iglesia. Nosotros venimos a ministrarle al Padre por medio de las alabanzas. Ahí es donde hay victoria. Cuando yo abro mi boca y declaro la palabra de Dios, yo confieso que yo creo su palabra porque la declaro. Amén, hermanos. Y ahí entonces aumenta la fe que Dios me da, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por eso es que el diablo lo primero que hace es ponerte duda en la palabra de Dios. Y si tú dudas la palabra de Dios, no vas a recurrir a ella en tu día de necesidad. Por eso es que ahora es que tú tienes que aceptarla. La palabra de Dios lo ha declarado, yo lo acepto. Y entonces seguimos leyendo. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea que nosotros vamos a levantar el ejemplo de Jesús. Jesús declaró que si él fuese levantado, hablando de la muerte que iba a morir, la cruz, él entonces atraería a todo el mundo a sí mismo. Pablo, Pedro, ellos andaban predicando la cruz de Cristo, la muerte de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué no empezar con la resurrección? Porque si tú comienzas con la resurrección, no entiendes por qué es que había que morir primero. ¿Por qué es que Jesús tenía que dar su vida en rescate? Bueno, en Colosenses 1:14, escuchen: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Sigo leyendo para hacer el punto y les aclaro. En Juan 6:47, ese lo podemos poner en la pantalla, lo voy a leer bastante. Juan capítulo 6, comenzando en el verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Alguna duda? Eso lo dijo el Señor Jesús. Y para que sepan, unos minutos después de él empezar a relatar este mensaje, la mayoría de sus discípulos lo abandonaron. Y ya habían hecho milagros. 70 de ellos habían ido a predicar el evangelio y dejaron de seguirlo, porque él les pide no solo que crean en él, sino que también tienen que comer y beber de él, de lo que él les da. Esto va a convertirse en tu sustento diario, tu alimento diario, tu razón para vivir. Y no como un vampiro que le chupa la vida al vivo para él mantenerse en muerte, y no como el zombie que come la carne del que tiene vida para él mantenerse en muerte, porque eso es una perversión de la gracia de Dios. Entiéndanlo. Eso de vampirismo y de los zombies viene directamente del corazón del diablo. Es horripilante, dañino para la mente cristiana. No tiene ningún valor positivo. Créanme, es una perversión, porque el diablo todo lo pervierte, todo lo tuerce. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y él declara, Jesús, yo soy el pan de vida. Y nuevamente cantamos al gran yo soy. Bíblicamente, un judío que creía en Dios, antes de creer en Jesús, en Dios vamos a decir, antes de que Jesús se revelara como Dios encarnado, Emmanuel con nosotros, un judío nunca se le presentaba a otro judío diciéndole, yo soy fulano de tal. Él diría, mi nombre es, pero él no diría, yo soy y el nombre de él. ¿Me entienden? Porque yo soy es nombre de Dios. Solo Dios puede decir, yo soy. Por favor, porque hay un respeto mayor, de tal manera que muchos judíos en la Biblia, en donde decía el nombre de Dios, lo cambiaron a que dijese Señor con la palabra Adonai, L-O-R-D, pero no Yahvé, porque no querían blasfemar el nombre de Dios. Empezaron a alejar de tocar las cosas sagradas por miedo de profanar y pecar, pero se empezaron a alejar.
Y ahí está el problema. Le dijeron a Moisés: Moisés, tú ve y habla con Dios y dinos lo que Él nos dice a nosotros, y entonces nosotros lo haremos. No lo hicieron. Léete Éxodos. Porque ellos querían la bendición de Dios, pero estar aparte de Dios. Y así viven muchos cristianos, tristemente. Quieren a Dios en su vida abundantemente, bendiciéndolos con lluvias de dinero, lluvias de salud, pero entonces cuando es el llamado de tomar la cruz, negarte a ti mismo y seguirme, bueno, es que tengo otras cosas que hacer ahora, ¿verdad? Eso también estaba pensando mientras mi esposa guiaba. Cuando el Señor les dice, sígueme, es que tengo que enterrar a mi papá. Deja que los muertos entierren a los muertos. Es que me casé. Bueno, muchos son invitados, pero no muchos entrarán. Ok. No, las excusas hay 1,000,000. Yo te puedo dar 20 en 15 segundos. Bueno, ya eso era mi vida pasada. Yo era el experto en excusas. Pero llega el día en donde las excusas se acaban. ¿Y entonces qué? ¿Admites? Socorro, Señor, yo mismo no me puedo salvar. Gracias por extender tu mano y levantarme. Un aplauso al Señor. Él declara: yo soy el pan de vida. Espero que tengas hambre. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ok, hay un contraste grande. La esperanza no puede encontrarse en la provisión del Antiguo Testamento nada más. Aquí viene la aplicación espiritual para el día de hoy. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Imagínate tú que eres un judío, habiendo sido criado bajo las costumbres del Antiguo Testamento, y ahora tienes a un grupo nuevo, los fariseos y los saduceos, que te tratan de alejar de las cosas de Dios. Ellos las harán por ti, tú solo les das dinero de vez en cuando para las ofrendas. Ellos se vestirán muy bonito, tú eres los cualquiera. Ellos no sudan, tú eres el que haces el trabajo del sudor. En otras palabras, ellos le servían a los líderes religiosos y ellos querían mantenerse ahí. Y el Señor vino a una revolución completa, y ahí ellos están escuchando palabras de vida. ¿Qué tú hubieses hecho si hubieses estado cerca de Galilea y de repente ves a unos pescadores soltar sus redes y soltar su negocio, su oficio, su familia, su parentela, y seguir al nazareno, al que tiene ese acento extraño, el que no es educado, el primo de Juan el Bautista? Pero Juan el Bautista dice que el que viene pos de mí es antes de mí. Pero ¿cómo es eso? Que este nació de una virgen. ¿Será que él es el Mesías? Porque eso es lo que decían. ¿Será que este es aquel? ¿Será ese el profeta? La gente andaba: ¿será él? Y miraban a ver qué hacía. ¿Tú qué estás esperando? ¿A ver qué Dios hace en tu vida o ver lo que ya hizo? Ya 500 personas lo vieron resucitar durante sus 50 días después de la resurrección, antes del día de Pentecostés. En realidad fueron 40 días, ¿verdad? Porque después estuvieron 10 días en el aposento alto, esperando la promesa, la llenura que les iba a dar el denuedo, el poder para cumplir la gran comisión, de lo que el pastor estaba hablando el viernes, hermanos. Yo espero que estén poniendo atención. Gracias. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ok, espérate. Pan, carne. Ahora tú estás yendo de pan de vida. Ahora tú dices que tú eres el que descendiste del cielo. No fue aquel pan. Eso simbolizaba. El agua simbolizaba lo que tú ibas a hacer en nosotros, el Espíritu Santo. Ok, el pan simboliza tu carne. Explícanos eso, ¿entiendes? Pero ellos todavía no lo recibían todo, porque Él todavía no se había ido. Y Él dijo que era que cuando el Espíritu Santo regresase, Él les iba a traer todo a memoria, ¿entiendes? Por eso es que el Espíritu Santo en ti es un milagro continuo. Tú estás caminando en lo sobrenatural, porque tú no sabes lo que tienes que decir, pero el Espíritu Santo, la mente de Cristo en ti, va a saber lo que hay que decir. Sí, a veces nosotros decimos más de lo que Dios está diciendo a través de nosotros. Amén. A veces el Señor quiere que yo diga 5 palabras, pero yo escogí 8. Está bien, el Señor me da gracia
Porque yo soy una persona con personalidades, ¿verdad? Tú tienes tu personalidad y deberías tú caminar como Dios te ha creado. Si tu personalidad no es bien recibida, a lo mejor tú debes pedirle ayuda a Dios para que tu personalidad florezca. No para que cambies para agradar a otra persona, pero para como Dios te creó a ti, florezca. Amén, hermanos. Amén. Porque hay personas que te quieren podar a ti para que tú parezcas una rosa, pero si eres una orquídea, las orquídeas no van a florecer todos los meses. Hay rosas híbridas, no que están ebrias, híbridas, mezcladas, que pueden cada mes regresar, ¿verdad? O cada mes y medio. Y wow, qué maravilla, mira estas rosas. Pero no todos los cristianos somos iguales. Sí tenemos un solo Padre, pero tenemos nuestro lugar. Por favor, hermanos, nunca critiques al otro hermano que está sirviendo a Dios, porque él le dará cuenta a Dios en su servicio. Tú, si puedes, ayúdalo, pero si no reciben tu ayuda, bendícelos y busca otra cosa que puedas hacer para Dios. No esperes. Este tren se va a ir pronto de la estación, hermanos. Pronto va a haber un sonar del shofar, va a sonar la última trompeta y aleluya, by and by, yo me voy para el cielo. ¿Y tú? ¿Se van conmigo? Amén. Él declara entonces en el verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Nuevamente tratando en lo natural de comprender lo espiritual. Unos versos antes, en el capítulo 3, Jesús le explica a Nicodemo, un líder de una sinagoga, lo que significa nacer de nuevo. Y él estaba pensando que tenía que regresar al vientre de su mamá, sabiendo que era imposible. Y él le pregunta: ¿cómo es posible? No. Y Jesús lo regaña: ¿cómo es posible que tú, siendo líder, no entiendes esto? Hay una expectativa de Dios que el que está a tiempo en la palabra debe comprenderla, pero se tiene que comprender por el Espíritu de Dios. Por eso es que yo no me atribulo mucho en mis estudios, porque yo sé que no importa si yo he estudiado a lo mejor en los últimos 2-3 días 15 a 20 horas, porque he estado en la palabra, meditando en ella durante mis días, mi caminar, mi entrar, mi salir. Y hermanos, no importa si yo estudiase sin parar 1 año para predicarles un mensaje a ustedes, si Dios no está detrás de esas palabras, no te impacta. Y si tú no has preparado tu corazón para recibirla, no penetra. Y el demonio está preparado para robar la semilla de la palabra. Estás tú batallando para que los pájaros no vengan y te roben tu bendición. Dios no se moverá en tu vida si tú no le permites y no le crees y no le aceptas. Él está tocando la puerta de la iglesia, hermanos. Hay muchos que creen que es el Señor tocándole la puerta al corazón del pecador. La Biblia dice que Él le estaba tocando la puerta a una iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Wow, me parece que era la iglesia de la Odisea. Y si el Señor le está tocando la puerta a una iglesia, esa iglesia se cree que están con Cristo, pero Cristo está fuera de la iglesia. Y esas cartas en el libro Apocalipsis representan la condición espiritual de cristianos en épocas y en los últimos días. ¿En dónde tú te encuentras? ¿Con Cristo afuera o Cristo adentro? Porque si Cristo no adentro, cuando te mueras, no vas para arriba, hermano. Oh, wow, hermano, que no va para arriba. Bueno, la Biblia dice que el que no obedece, aunque creía, tendrá su parte con los inconversos, con los que no creían. O sea que una persona que cree en Dios puede ir al infierno. Sí, la Biblia lo dice, porque no es suficiente creer. Y ahí entonces yo tengo que, lo que yo creo tiene que ser activado con mi fe, que se va a demostrar en mi caminar, en mi manera de vivir, en mi diario arrepentimiento hacia Dios, en mi deseo de convivir con los creyentes. El enemigo está haciendo todo para que tú te desanimes y no regreses, para que tú no busques de Dios, porque él tiene miedo de que otra persona más crea la Biblia y haga un impacto eterno para el reino de Dios. El pastor y la pastora estaban compartiendo conmigo esa palabra, impacto. Y entiendo, debemos hacer un impacto
eterno en donde quiera que el Señor nos ha puesto. Si te ha puesto aquí en templo, entonces aquí tú pones tus raíces. Y si algún día el Señor te dice es tiempo de levantarte, te vas a mudar a otra ciudad, vas a comenzar una obra, entonces irás con paz. Bendiciones de los líderes, del pastor. El Señor te lo mostrará. No irás a escondidas, corriendo. ¿Me entienden? Las cosas se deben hacer bien, hermanos, en el reino de Dios. Y con el favor de Dios lo haremos. Hermanos, en Romanos 5, no sé cuánto más pueda seguir compartiendo. Esto es mucho. Les digo, esto es una carga. Yo estaba ayer meditando. La gente, pastor, no conocen la carga todavía. Algunos la han cargado y la han soltado. Por eso es que el Señor dice: el que pone sus manos al arado y regresa atrás, mira atrás, suelta, no es digno, no está preparado, no ha conocido el costo. Te va a costar todo, hermano, todo. Sí, no que no vas a disfrutar de tu familia, la vida, la playa si te gusta, o las montañas, como a mí que me gusta ir a caminar las montañas. Pero hermano, te va a costar, porque le tienes que entregar el corazón. Y el Señor te ama demasiado para dejarte con esquinas escondidas en tu corazón. Él te lo va a examinar y Él te va a revelar en sueños, en visiones, por predicaciones, en tiempos difíciles, cuando pierdes la calma, la paciencia y te da ansiedad, tienes miedo. El Señor te revela que necesitas más de Él. El hermano Jesús en sus ilustraciones habló del temor. Pues la palabra de Dios claramente nos dice en 1 de Juan 4 que el perfecto amor echa fuera el temor. Pues ¿en qué estás caminando? ¿En perfecto amor o en cobardía? No, porque la palabra de Dios me declara que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Nuevamente, ¿cómo estoy caminando? ¿Qué es lo que yo creo? Y no significa que yo nunca fallo, ¿verdad? En la palabra declara que el que dice que no peca es mentiroso. O sea, si tú no has pecado y no pecas, porque ocurre. Y esta lengua es lo que más ofende. Para los que nos gusta hablar, esperemos hablar las palabras de Dios y palabras de bendición, de edificación. Pero más allá causa división. ¿Por qué? Porque prendemos un fuego con una palabra. ¿Cuándo? Cuando nos enfocamos en las apariencias. Cuando nosotros somos usados por el diablo para empezar a pintar una caricatura. Cuando tú eres usado por el enemigo para observar algo de otra persona que no es bíblico y lo le exaltas, en vez de tratar de esconderlo. Yo he sido culpable, tratando de corregir mal comportamiento, he resaltado el mal comportamiento y no le he dado la disciplina correcta, y entonces el enfoque es en la falla, no en la solución. El enfoque se convierte en la falta, en cómo yo me ofendí de que no hicieron todo lo que yo quería y no demuestro gracia. Pero mi Padre Celestial en Cristo me demuestra amor antes de yo obedecer. Él me demuestra el deseo de reconciliarme por medio de su sangre aún antes de yo haber nacido. O sea que ahí yo empiezo a ver el amor eterno de Dios. Y si yo creo ese amor eterno, yo tomaré una decisión. Vayan conmigo, Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y algunos dirán, ¿salvos de la ira? Sí, la ira de Dios. El martes compartía con el grupo que nosotros, cuando entendemos que somos salvos, ¿salvos de qué? ¿De ir al infierno? Específicamente salvos de la ira de Dios, del juicio justo de Dios que cae sobre el pecador que no suelta su pecado. Si tú no aprendes a aborrecer tu pecado, ese pecado un día te va a dar a ti una recompensa, te va a dar a ti una paga, y esa paga es eterna separación de la presencia de Dios en un lugar de fuego oscuro creado para Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Dios es misericordioso y no desea que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, el Señor te llama: ven a mí si estás cansado y cargado. Él te dará descanso para tu alma. Y dice el verso 10: porque si siendo enemigos,
por favor, capten esto. El Rey de Reyes ha enviado a su Hijo en forma de hombre para vivir una vida perfecta, en rescate al él entregarse en la cruz, al derramar su sangre de tu vida. Y aquí viene: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, eso es, ya en buena relación con tu Padre Celestial, seremos salvos por su vida, esto es, la de Jesús. O sea que el cristiano que ha sido salvado, ¿verdad?, ha nacido de nuevo, al él realizar que Jesús resucitó, él ahora que reconoce que él es salvo por la vida de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, ¿has recibido la reconciliación? ¿Estás en paz con Dios o todavía eres enemigo de Dios? Y recuérdense que los enemigos no entrarán en la santa ciudad. Ellos estarán afuera, declara la palabra de Dios. Y entonces ahora realizamos lo que el comienzo de Romanos 5 nos estaba enseñando. No los quiero perder. Yo sé que esto es un poco pesado, es profundo. El libro de Romanos es profundo. Es la base de teología para todo creyente. Todo creyente que ha nacido de nuevo, creyó el Evangelio, ¿verdad? Ha entendido al menos el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Esa persona se promueve entonces al libro de los Hechos y al libro de los Romanos, para entender cómo la iglesia actuó y por qué la iglesia actuó de esa manera, que es el libro de los Romanos. Tú necesitas conocer el libro de los Romanos como creyente. Debes escudriñarlo, porque eres justificado por la fe. En el verso 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe. Tu salvación no son por tus obras. ¿Okay? Jesús compró tu salvación derramando su sangre bendita. Él hace expiación, haciéndose propicio por ti delante de Dios. Perdonen que uso esas palabras, pero la Biblia las usa y a veces confunden. Tengo unas explicaciones largas, las he leído como 3 o 4 veces y me empiezan a confundir a mí. Se lo dije a mi esposa. Leo las explicaciones, pero entonces regreso a la Biblia y entonces me hace sentido, porque es el Espíritu Santo. A veces el hombre confunde. ¿No te ha pasado? Cuando el hombre te trata de explicar mucho y yo, ¿pero qué está diciendo? Entonces lees la Biblia, ahora entiendo. Ahí, hermano, es en donde tú debes recurrir. Recurre a la palabra de Dios. Y dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese verso primero, qué lindo verso. Tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El creyente se anda gloriando en la esperanza de la gloria de Dios. Ok. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea que ves cómo yo estoy conectando la Biblia para entender la Biblia. O sea que mi esperanza en Dios es en lo que Jesucristo logró. Él resucitó. Ahora yo pongo mi fe en Él y no le tengo miedo a la muerte, porque Él me ha prometido vida eterna si yo como de Él. Ok, esa sangre bendita es la que me redime, lo leímos, es la que me rescata. Y en el Antiguo Testamento, no estoy seguro si tengo mucho tiempo para llegar, pero hermanos, en el Antiguo Testamento nosotros vemos en Levítico 17:11 una explicación que quiero tocar. Levítico capítulo 17 verso 11. Ahí el Señor ha instruido al pueblo en los ritos de sacrificios para agradar a Dios, porque el pecado requiere un sacrificio, ¿entienden? Y aquí el Señor está explicando. Desde Génesis 3 vemos el ritual del sacrificio de un animal sin pecado, sin mancha, es sacrificado. ¿Se recuerdan lo que hizo Abel? Abel ofreció un sacrificio porque él reconocía la manera correcta que el Señor demandaba de su pueblo, y era ofreciendo un sacrificio. ¿Y por qué? Porque el Señor sacrificó unos animales para cubrir
a Adán y Eva después que ellos habían pecado. O sea que Dios fue el primero que ofreció un sacrificio. Y ahí nos está mostrando la necesidad de Él ofrecerse. Me estaba preguntando una hermana hace poco lo que significa Jireh o Jireh, Jehová Jireh, mi proveedor. Bueno, Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio por Abraham, ¿verdad? Por Abraham. Y él reconoce cuando el Señor se le revela a él que él iba a proveer. Y literalmente el Señor proveyó sacrificio para Abraham ofrecer en ese día y no le permitió sacrificar a su hijo Isaac, aunque en su corazón ya lo había hecho. Y entonces en ese mismo monte, cientos de años después, el Señor se ofrece como sacrificio por su propio pueblo. En el mismo monte, que es lo maravilloso, en el mismo monte que Isaac es ofrecido, es en donde Jesús completamente es ofrecido. Y para que entiendan algo más de la tradición oral de los judíos, Adán muere y es sepultado. En tradiciones orales, los judíos creían que Adán había sido sepultado. ¿En dónde? En Gólgota, en el mismo lugar en donde la cruz fue clavada, enterrada en la tierra, en donde el creador del universo, como el último Adán, derrama su sangre. Es en donde muchos judíos creían que había sido sepultado el primer padre. Qué interesante. Eso no está en la Biblia, pero es interesante porque entiendes la perspectiva de algunos judíos. Muchas tradiciones. Nosotros que salimos de la Iglesia Católica tenemos muchas tradiciones, algunas buenas, otras que pueden ofuscar, confundir, oscurecer la palabra sana. Hay que tener cuidado de la doctrina, hermanos. Y en Levítico declara el verso 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. O sea que la sangre, el Señor declara, la he dado, porque es lo que tiene vida. Pues si la sangre se derrama, puede traerte vida si es hecho correctamente, como el Señor declara. Porque todos esos sacrificios apuntan al último sacrificio de Jesús en la cruz. Y declara adicionalmente, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que a la sangre ser aplicada correctamente hace expiación. Pues entendemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que va a hacer expiación una vez por todas. En el libro de Hebreos, capítulo 9, comenzando en el verso 12. Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Esto es Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Moisés hizo el encuentro para el pueblo en el desierto, lo hizo de acuerdo al patrón que él veía en el cielo. Entonces después Salomón construye el primer templo, ¿me entienden? Y se da a entender que eso el Señor se lo dio directamente cómo hacerlo. Potencialmente era un patrón del cielo, no estoy seguro, pero sí esto entendemos, que cuando Jesús se presentó delante del Padre, aquí declara en el verso 12, por su propia sangre, ya no era la sangre de animales que el Señor requería bajo la ley, sino por su propia sangre entró una vez, esto es en el lugar celestial, delante del Padre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que esto ocurre al él resucitar. Se recuerdan cuando él se le presenta, creo que era una de las Marías, y ella quiere abrazarlo, aguantarlo, y él le dice, no, todavía no, porque no me he presentado todavía a mi Padre. Yo tengo que ofrecerme como sacrificio primero, no me aguantes. ¿Me entienden? Porque era una ofrenda al Padre primero. ¿Entienden? Hay que darle a Dios lo que es de Dios, hermanos. Por eso es que se enseñan los principios bíblicos de diezmar, de ofrendar, porque hay a darle a Dios lo que es de Dios, pero tu tiempo también. ¿De qué te sirve darle todos tus bienes a los pobres? Tu ropa, dar tu cuerpo a quemar si no tienes amor. Sin amor
No podemos agradar a Dios, así porque no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, hermanos. Pues esta palabra la quiero continuar leyendo. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, cuando una persona nace de nuevo, porque la sangre de Cristo lo ha tocado y lo ha purificado, la inmundicia se le va, ha nacido de nuevo. Es como cuando en Isaías 6 el ángel toca como carbón que había estado en el altar y le toca los labios y se le va la inmundicia al profeta. Ahí estamos viendo esa imagen, esa redención, esa pureza que el Señor está impartiendo. Y cuando el Señor imparte esa salvación, entonces la persona ya tiene una conciencia limpia y declara que ya no camina en obras muertas, porque ya esa persona no es un religioso espiritual que cita la Biblia nada más, hermanos. Ahora esa persona camina en el amor, en el fruto del Espíritu, que incluye amor, ¿verdad? Paz, gozo. Y esa persona entonces le sirve al Dios vivo en vida. Ahora no es una tradición pasada de generación en generación, es algo que yo hago porque es un domingo, es algo que yo hago porque es un martes. No. Ahora esto es tu vida. El venir a la casa de Dios es solo una parte de tu caminar con Cristo. Y tú reconoces que tan importante que es estudiar aquí, tú en tu casa tienes que pasar más tiempo. Yo como predicador no me siento que invierto a veces suficiente tiempo en la palabra. Y alguien me dirá, pero si tú estuviste en la palabra hoy como 3 horas. Bueno, mi conciencia a veces me dice que no fue suficiente. Yo debería haber estado más tiempo. No es para que me imites a mí, ¿verdad? Porque van a haber días que a lo mejor leeré la Biblia 10 minutos nada más. No me malentiendan, pero yo caminando ando repitiendo la palabra, está dentro de mí. Yo no puedo no caminar y no pensar en la palabra. Para hacer eso tendría que entretenerme. Y ahí está el problema con el entretenimiento. Que si me entretengo, yo dejo de usar mi cerebro para las cosas que el Señor me ha llamado, sino que lo pauso. Pausa, cerebro, entretenimiento. Cuidado con el entretenimiento, hermanos. ¿Ok? Yo entiendo ir al parque. Yo quiero ir al parque y jugar. Pero cuidado, hermanos, que no sea demasiado. Y en el verso 22 brincamos en Hebreos 9. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso es que nosotros empezamos a entender la función de la sangre para el lavamiento del pecado. Pero solo la sangre perfecta de nuestro Redentor tiene la capacidad de limpiarnos de nuestro pecado pasado, presente y futuro para siempre. Solo la sangre de Cristo. Y por eso es que nosotros entonces hacemos lo que en Primera de Pedro capítulo 1, 16 declara. Esto es grande, hermanos. Cuando lo encuentren en sus Biblias, pónganse de pie. Gloria a ti, mi Padre. Primera de Pedro, capítulo 1. Para mí es un gran privilegio, un honor, el poder continuar aquí en la casa del Señor, perseverando, unánimes, como en el tiempo de la iglesia primitiva. Hermanos, busquemos más y más eso, el venir delante de la presencia del Señor en la iglesia, en las casas. Hombres, los voy a retar. Mujeres, apoyen a sus esposos. Y hombres, aun si no te apoyan, tú pon tu Biblia en un lugar especial en tu casa y conviértelo en un lugar en donde tú estudias la palabra de Dios un ratito. No tengas miedo de hacerlo públicamente. Y si te preguntan, ¿quieres que te la lea en voz alta? Y la lees en voz alta, hermano. Hazlo, aunque sean unos minutitos. Comienza a tocar la palabra de Dios, a examinarla, a escudriñarla. Verso 16 de Primera de Pedro 1. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor
todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿En temor de qué manera? Bueno, en el conocimiento que a Dios primero tú sirves. ¿Entiendes? No en temor del diablo, porque entendemos que caminas en amor. O sea, que estás caminando en un conocimiento continuo de que Dios lo ve todo y Él está en ti. Por lo tanto, tú eres santo, porque Él es santo. Camina de acuerdo a la santidad que Él te ha impartido, te ha impactado, te ha tocado, ¿ok? Y declara: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, le pueden dar gracias después, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, ¿con qué has sido tú comprado? Con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Vistes? Tu fe no es en tu fe es en Dios. Ya no tienes que tener temor de que no vas a poder, porque todo lo puede por medio de Cristo que te fortalece. Y más es el que está en ti que el que está en el mundo. Hermanos, somos más que vencedores. Aleluya. Un aplauso al Señor. Pero el verso 19, qué lindo verso: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, aleluya, sin mancha y sin contaminación. Ahí entiendes la Pascua. Ahí entiendes el por qué el Señor le dijo a los judíos que estaban todavía en Egipto: necesitan sacrificar un cordero, porque estaban enseñándole para que no pasase la muerte adentro de tu casa y pasase por encima. Tú tenías que ser obediente al mandamiento, y Jesús fue obediente al mandamiento, y por su perfecta obediencia ahora la salvación el Señor nos las regala si la aceptamos a sus términos. No le ponemos a Él condición, porque mucha gente le dicen al Señor: sálvame, pero no quiero soltar algo, quieres aguantarte al pecado. Y yo lo entiendo, pero el Señor no hace excusas. O sea, Él llega al punto en donde dice: ya basta, ríndete o se acabó. Y declara aquí en su palabra, en el verso 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Ven? Porque obedecieron a la palabra de Dios, y Jesucristo es la palabra, Él es la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Díganlo conmigo, no fingido. Amén. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Wow, hermanos, qué mucho. Aquí hay tanto. Ya yo no puedo seguir comiendo porque estoy tan lleno. Yo espero que ustedes estén llenos. Tenía varias páginas más de textos bíblicos, pero hasta aquí, hermanos. Vamos a levantar al Señor ahora nuestro corazón en adoración, en alabanza. Prepárate para tener un encuentro con el Señor. Sí, amén, hermanos.